Saludos, esta es la primera parte de la lección número 79 del curso de Álgebra Avanzada. En la lección anterior establecimos un teorema que vamos a demostrar en esta lección y que presentaba las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices. La primera que dijimos fue las leyes de clausura. Habían tres, una para la suma, una para la multiplicación escalar y una para la multiplicación de matrices. Y lo que dicen es que si usted suma dos matrices que se puedan sumar, el resultado será otra matriz. La segunda es con relación a la multiplicación escalar. Si usted multiplica un escalar por una matriz, el resultado va a ser otra matriz, única también. Y la de la multiplicación de matrices dice que si usted tiene dos matrices que se puedan multiplicar, entonces el resultado va a ser otra matriz única, claro, no necesariamente con la misma dimensión de las matrices que se multiplican. Recuerde que eso ocurre, ¿verdad? Segundo, tenemos las leyes conmutativas de las operaciones con matrices. Y hay dos, una para la suma de matrices y una para la multiplicación escalar de matrices. La de la suma de matrices pues dice que si usted suma dos matrices que se puedan sumar en cierto orden, da lo mismo que si la suma en el otro orden. La de la multiplicación escalar dice que si usted multiplica un escalar por una matriz o multiplica la matriz por un escalar, el resultado va a ser lo mismo. Fíjense que no hay leyes conmutativas para la multiplicación de matrices, porque hemos visto que si usted multiplica dos matrices en cierto orden, puede ser que en el otro orden ni siquiera las pueda multiplicar. Y de hecho, si las puede multiplicar, ustedes habrán visto en los ejemplos y en los problemas, que si las multiplica en otro orden, se puede ser que se pueda multiplicar, pero dan una matriz diferente. La multiplicación no es conmutativa. Y entonces tenemos, y estábamos en esas, en las leyes asociativas con las operaciones de matrices. ¿Okay? Ya habíamos visto dos. La de la suma, que dice que si usted va a sumar tres matrices que se puedan sumar porque tienen la misma dimensión, usted puede sumar las primeras dos y lo que da entonces la suma a la tercera, o puede sumar las últimas dos y lo que da es la suma a la primera y los resultados van a ser lo mismo. O si usted tiene la multiplicación, la ley asociativa de la multiplicación escalar, que dice que si usted tiene que multiplicar dos escalares por una matriz, puede agrupar los primeros dos escalares y lo que dé entonces lo multiplica por la matriz, o si quiere multiplica el segundo escalar por la matriz y lo que dé entonces lo multiplica por el primer escalar. Y entonces y vamos para esta, que es la ley asociativa de la multiplicación escalar, de la multiplicación de matrices. Y dice que si usted tiene que multiplicar un escalar por dos matrices, usted puede multiplicar el escalar por la matriz y por la primera matriz y entonces lo que dé por la segunda, o al revés, multiplicar las dos matrices y lo que dé entonces multiplicarla por el escalar y el resultado va a ser el mismo. O si usted tiene que multiplicar el producto de dos matrices por un escalar, pues puede buscar primero el producto de las matrices y entonces lo multiplica por el escalar, o si quiere multiplica la segunda matriz por el escalar y lo que dé entonces lo multiplica por la primera matriz y el resultado van a ser igual en los dos casos, ¿verdad? O si multiplica una matriz por un escalar y por una matriz, pues puede usted multiplicar la primera matriz por el escalar y lo que dé entonces lo multiplica por la segunda matriz, o multiplica primero el escalar por la segunda matriz y lo que dé entonces lo multiplica por la primera matriz y le va a dar lo mismo. Entonces tenemos las leyes, y entonces tenemos finalmente la ley asociativa de la multiplicación de las matrices, que dice que si usted tiene que multiplicar tres matrices que se puedan multiplicar, entonces puede multiplicar las primeras dos y lo que dé entonces lo multiplica por la tercera, o multiplica las últimas dos y lo que dé entonces lo multiplica por la primera matriz y los resultados van a ser iguales. Bueno, entonces tenemos la existencia de elementos de identidad. Tenemos con respecto a la suma que dice que la matriz 0, del orden que sea o dimensión que sea, es el único elemento de identidad para la suma de matrices. Esto es, si yo sumo la matriz 0 más esta matriz A, claro, tendría que ser la misma dimensión, ¿verdad? O la matriz A más la matriz 0, eso nos va a dar la matriz A para cualquier matriz de igual dimensión que la matriz 0 que estemos considerando, ¿verdad? Entonces tenemos un elemento de identidad también para la multiplicación escalar de matrices, que dice que el número 1 es el único elemento de identidad de la multiplicación escalar de matrices. Esto es que 1 por la matriz A o la matriz A por el 1 da la misma matriz A. Y finalmente tenemos la ley de la existencia de elementos de identidad para la multiplicación de matrices. Y dice que la matriz de identidad de orden n, que recuerde que esa matriz cuadrada de orden n, que tiene 1 en todos los elementos de la diagonal principal y 0 en todos los demás elementos fuera de la diagonal principal, es el único elemento de identidad de la multiplicación de matrices cuadradas de orden n también, ¿verdad? Esto es que si multiplico la matriz de identidad de orden n por una matriz cuadrada de orden n, no importa el orden en que los multiplique, el resultado va a ser la misma matriz cuadrada de orden n a. Entonces tenemos la existencia de elementos inversos con respecto a la suma de matrices, ¿verdad? Y dice que si usted tiene una matriz de dimensión n por n, la matriz de dimensión n por n, negativo 1 por a o a por negativo 1, que la vamos a llamar el negativo de la matriz A, es el único elemento inverso de a con respecto a la suma. Esto es que si yo sumo la matriz A más ese negativo de esa matriz A,
no importa el orden que los multipliquemos, nos va a dar la matriz 0 del mismo orden de esa matriz A, que es M por N, ¿verdad? Y entonces tenemos las leyes distributivas de la multiplicación escalar sobre la suma de matrices. Vamos a continuar aquí. ¿Bien? Distributiva de la multiplicación escalar sobre la suma de matrices, que dice así. Seguimos acá. Dice que de hecho llegamos allá a decir sobre la suma de matrices, ¿verdad? De matrices. Y lo que dice es que si yo multiplico el escalar K, y hay dos, de la izquierda y también hay una de la derecha, pero la de la izquierda dice así: si yo multiplico un escalar por la suma de dos matrices, claro, que se puedan sumar, eso le tenemos que coger el múltiplo escalar de la A y le sumamos el múltiplo escalar de la B, ¿ok? Y la de la derecha, que dice que si yo tengo una suma de matrices, claro, que se puedan sumar, y lo multiplico por un escalar, eso mismo que la primera matriz por ese escalar K, más la segunda matriz por ese escalar K, ¿ok? Y entonces tenemos, ¿verdad?, las leyes distributivas ahora de seguimos acá, perdón, leyes distributivas, sería el número 7 romano, leyes distributivas de la multiplicación escalar sobre la suma de escalares. Y dice así. Hay dos también, una de la izquierda y otra de la derecha. La de la izquierda dice, fíjense que la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de matrices, la multiplicación escalar sobre la suma de matrices, es que si usted multiplica un escalar por una suma de matrices, pues, ocurre eso, ¿verdad? Pues en el caso de la ley distributiva de la multiplicación escalar sobre la suma de escalares, dice la de la izquierda, si usted multiplica una matriz por una suma de escalares, K más R, eso es lo mismo que coger la matriz A y multiplicarla por cada uno de los escalares y los resultados se suman. Y la de la derecha, dice algo parecido, lo único que entonces la suma de escalares va a estar primero, K más R por A, eso es K por la A, más K por la más R por la A, y los resultados se suman, ¿ok? Y finalmente la octava y última propiedad fundamental con relación a las operaciones con matrices se llaman las leyes distributivas de la multiplicación de matrices sobre la suma de matrices, ¿ok? Suma de matrices. De matrices. Y hay dos también. Una de la izquierda, que dice que si yo multiplico una matriz por la suma de otras dos, ¿verdad? Claro, que estas matrices se puedan sumar y que el resultado se pueda multiplicar por esta matriz, entonces eso es lo mismo que multiplicar la primera matriz por esa, la matriz que está aquí a la izquierda por la primera matriz que se está sumando, más la matriz que está a la izquierda por la segunda matriz que se está sumando dentro del paréntesis, ¿verdad? Y finalmente, la
segunda, que es la de la derecha, dice que si yo tengo que multiplicar una suma de matrices que se puedan sumar por una tercera matriz por la cual también se pueda sumar, ¿verdad? Y para eso veremos las condiciones que se tienen que dar cuando hagamos la prueba. Una suma de matrices por una tercera matriz. Repetimos, una suma de matrices que se puede efectuar por una tercera matriz por la cual se pueda multiplicar esta suma de matrices, y veremos en la demostración cuáles son las condiciones que se tendrían que dar. Eso les voy a coger esta primera matriz que se está sumando y multiplicarla por esta matriz que está a la derecha, multiplicándose por la suma de ellas dos, más la segunda matriz que se está sumando también por esa matriz que está a la derecha y por la cual se está sumando esa suma de matrices. ¿Okay? Bueno, para la demostración de varias, ¿verdad?, de las partes de ese teorema. ¿Okay? Recuerden que entonces las otras partes que no demostremos, y ustedes las encontrarán en los problemas de práctica con relación correspondientes a este tópico en sus apuntes. ¿Okay? Y claro, pues usted las va a demostrar siguiendo un análisis semejante al que vamos a utilizar aquí para demostrar estas que vamos a ver. ¿Okay? Y la primera que vamos a ver es la 1A. ¿Okay? La 1A. Y la 1A es la que dice que la suma de dos matrices que se puedan sumar es otra matriz única. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar diciendo, bueno, pues considere una matriz A que vamos a representar de esta manera, ¿verdad? Los elementos A sub i j, donde la I va desde 1 hasta n y la J va desde 1 hasta n. Una matriz entonces es una matriz de dimensión bueno, ¿qué dimensión va a tener esa matriz? Bueno, pues si la I, que es lo que indica la fila en que se encuentra ese elemento de esa matriz, va desde 1 hasta n, pues tiene n filas, ¿verdad? Y la J, que es la que indica las columnas en las que se encuentra ese elemento en la matriz A, va desde 1 hasta n, pues tiene n columnas, ¿verdad? Y B, una matriz que voy a representar así, B sub i j, también de la misma dimensión, ¿verdad? Ahí van yendo desde 1 hasta n y la J viene desde 1 hasta n. ¿Sí? Otra matriz de dimensión m por n, ¿verdad? Ambas de la misma dimensión, fíjense, para que se puedan sumar. Entonces, recuerde que la suma de esas dos matrices será esta matriz, que la vamos a representar de esa forma, ¿verdad? De esta manera. A más B será esta matriz, ¿verdad?, en donde usted suma los elementos correspondientes de ambas matrices, la I yendo desde 1 hasta n, el número de filas, y la J yendo desde 1 hasta n, ¿verdad? Es una matriz de dimensión m por n, donde la unicidad, o sea, el hecho de que esa matriz que resulta, fíjense que la suma de dos matrices es esta matriz de la misma dimensión, ¿verdad? Puede ser de otra dimensión, pero en el caso de la suma tiene que ser de la misma dimensión el resultado. Y el teorema dice que es una matriz, ya vimos que es una matriz, pero tiene que ser única. Pues la unicidad está asegurada por la unicidad de la suma de esos dos números reales. Porque recuerde que en el caso de los números reales, la suma de dos números reales es otro número real único, ¿verdad? Así que esos elementos que voy a obtener de la suma de esas dos matrices van a ser números reales únicos, ¿ok? Donde la unicidad está caracterizada por la unicidad de la suma de los números reales que se suman aquí, el A sub i j y B sub i j, ¿verdad?
claro, la I yendo desde 1 hasta M y la J yendo desde 1 hasta N. Puede ser la demostración de la parte 1. Vamos a hacer la demostración de la parte 2A, ¿verdad? En donde nos habla de la conmutatividad de la suma de matrices, ¿ok? Bueno, nuevamente vamos a tomar, consideren la matriz A, que va a ser esta, A sub IJ, y yendo desde 1 hasta N, y J yendo desde 1 hasta N, y la matriz de dimensión M por N, ¿verdad? M por N, porque tiene que tener M filas y N columnas, ¿verdad? Y la matriz B, que vamos a representar por B sub IJ, la I yendo desde 1 hasta N y la J yendo desde 1 hasta N, otra matriz, también de dimensión N por N, ¿ok? Pues entonces, si yo sumo la matriz A más la matriz B, pues recuerden que lo que estamos demostrando en la 2A es la conmutatividad de la suma de matrices, y esa matriz, que es la suma de las matrices A y B, es esta matriz. La matriz en donde usted suma los elementos correspondientes de esas dos matrices de igual dimensión, ¿verdad? Y también será una matriz de dimensión M por N, porque la I irá desde 1 hasta M y la J irá desde 1 hasta N, ¿verdad? Entonces, además de esta matriz, vamos a ponerla por aquí. La matriz en donde yo sumo A sub IJ más B sub IJ, donde la I va desde 1 hasta N y la J va desde 1 hasta N. ¿Okay? Es la matriz. Bueno, vamos a seguir aquí. Es la matriz de dimensión M por N, ¿verdad? Que es esa que está ahí. Bueno, pues esa matriz en donde yo sumo estos elementos de las matrices que son números reales, como la suma de números reales es conmutativa, pues yo puedo escribirla así: B sub IJ más A sub IJ, donde claro la I va desde 1 hasta N y la J va desde 1 hasta N, ¿no? Y esa matriz que resulta ahí, pues fíjense, como aquí, al yo sumar la matriz A más la matriz B, tengo que sumar los elementos de la matriz A más los elementos de la matriz B, y como eso lo puedo escribir por la ley conmutativa de la suma de los números reales, ¿verdad? De esta otra forma, la misma suma, pero en el otro orden. Pues no sé, como que estoy sumando los elementos de la matriz B más los elementos de la matriz A, pues eso corresponde a la suma de la matriz B más la matriz A. La matriz B más la matriz A. Donde vea que hemos aplicado en este paso en particular, que aquí, la conmutatividad de la suma de los números reales. Por lo tanto, ¿verdad?, por la ley transitiva de las igualdades, si la suma de estas dos matrices A más B es esta matriz, y esta matriz es igual a esta matriz, y esa es la suma de las matrices D más A, pues lo primero, que es la suma de la matriz A más B, es lo mismo que lo último, que es la suma de la matriz B más A, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos demostrar en esta parte del teorema, en donde se alegaba la conmutatividad de la multiplicación de matrices, ¿ok? Perdón, de la suma de matrices, perdón. Bien, vamos a ver ahora la demostración de la parte 3B1. 3B1, que es la asociatividad de la suma de matrices, ¿ok? Y dice así. Bueno, vamos a tomar, el 3B1 es la asociatividad de
la multiplicación de dos escalares por una matriz. ¿Ok? Bien. Sea A igual a esta matriz A sub j, la I yendo desde 1 hasta n y la j yendo desde 1 hasta n, una matriz de dimensión n por n, ¿verdad? Tiene m filas, ahí, que lo que indica las filas va desde 1 hasta m, y n columnas, porque la j, que es lo que indica la columna en que están esos elementos de la matriz, van desde 1 hasta n, así que es dimensión n por n, y sean k y ¿quién más? Y p, dos números reales fijos. ¿Okay? Entonces, si a mí me pide buscar la multiplicación escalar de el producto de esos dos números reales k por p por la matriz A, bueno, pues recuerde que eso era la matriz en donde yo multiplicaba la k por la p por cada elemento de la matriz A, y eso era la matriz que me resultaba, ¿verdad? Yendo desde 1 hasta n, y la j yendo desde 1 hasta n, ¿verdad? Ahora, aquí dentro, fíjense, dentro de esta matriz, fíjense que estoy multiplicando tres números reales, la k, la p y uno de los elementos de la matriz A, ¿verdad? Pero la multiplicación de números reales es asociativa, o sea que yo te puedo tener estos dos asociados o asociar los últimos dos, o sea que esto lo podría escribir así: la matriz K por el múltiplo P del elemento A sub i j de esa matriz A, donde la I va desde 1 hasta n y la J va desde 1 hasta n. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es esto? Pues fíjense, según esto que está aquí, es la multiplicación escalar de Kp por la matriz A. Esto que está aquí es la multiplicación escalar K de la matriz, que es la multiplicación escalar de P por esa matriz, ¿verdad? O sea que esto es K por la matriz P de A. ¿Okay? Así que sí, fíjense, ¿qué encontramos? Que Kp por A, ¿verdad? Kp por A es lo mismo que K por PA, ¿verdad? Así que por lo tanto, por la ley transitiva, Kp por A es lo mismo que AP por K, perdón, K por PA. Y eso era precisamente lo que queremos demostrar en este caso, ¿verdad? Que si multiplicaba Kp por A es lo mismo que multiplicar K por PA, ¿verdad? Muy bien, pues esa demuestra esa ley asociativa de la multiplicación escalar de dos escalares por una matriz. Vamos a ver entonces la multiplicación, la ley asociativa 3D, que habla de la asociatividad de la multiplicación de matrices. ¿Ok? Y vamos a indicar lo siguiente. Vamos primeramente a recordar esto. Si yo tengo una matriz X que está compuesta por estos elementos X sub i j, y yendo desde 1 hasta n, ¿no? Y j yendo desde 1 hasta p. Una matriz de dimensión m por p. Y si y mayúscula es esta matriz compuesta por elementos y minúsculos y sub j, donde la y va desde 1, vamos a ponerlo acá mejor para que nos quepa, y va a ser esta otra matriz, ¿no? Compuesta por los elementos y minúsculas sub i j, donde la i va desde 1 hasta p, y las ponemos desde 1 hasta p, cosa de que el número de filas de esta matriz y es igual al número de columnas de esta matriz X, para que entonces se pueda multiplicar X por Y, ¿verdad? Y la J yendo, digamos, desde 1 hasta n, ¿ok? Entonces, X por Y es la matriz compuesta por estos elementos, la suma cayendo desde 1 hasta p de la multiplicación de estos elementos correspondientes en esas matrices, X sub i k por Y sub k j, donde nuevamente la I va desde 1 hasta n, pero entonces ahora la j va desde 1 hasta n. ¿Ok? Bueno,
Le escribo eso porque quiero repasar, ¿verdad?, la definición de la multiplicación de matrices. Vamos a encerrar esto en un cuadradito, ¿verdad?, porque no es parte de la demostración, sino que es una definición, la definición de la multiplicación de matrices a la cual quiero hacer referencia, ¿ok? Porque en esta demostración vamos a tener que hacer referencia a la definición de la multiplicación de matrices, ¿ok? Bien, pues entonces viene aquí la demostración. Vamos a tomar sea A esta matriz. A sub i j, la he yendo desde 1 hasta n. Vamos a llamar IK. IK, ¿ok? IK. Y la K yendo desde 1 hasta P, una matriz de dimensión M por P. Y sea B esta otra matriz, la dimensión compuesta por estos elementos B sub KJ, la K yendo desde 1 hasta P y la J yendo desde 1 hasta N, ¿no? Una matriz de dimensión P, que es el número de filas, ¿verdad?, que contiene esa matriz B, por N, que es el número de columnas que contiene esa matriz B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como el número de columnas de esta primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, esa multiplicación de matrices de A por B está definida, ¿verdad? Se puede efectuar. Esa es la condición para que una multiplicación de matrices se pueda efectuar, que el número de columnas de la primera, que es P, sea igual al número de filas de la segunda, que ese también es P. ¿Okay? Y en particular, esa multiplicación, dicho sea de paso, es de dimensión. Bueno, recuerden que una vez usted puede efectuar la multiplicación de dos matrices, porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, entonces la matriz que resulta va a ser igual, va a tener dimensión igual al número de filas de la primera, y la primera, que es la que estoy multiplicando, que la tiene n filas, por el número de columnas que tiene la segunda, que estoy multiplicando, que es la b, y es n. Donde EAB es la matriz compuesta por estos elementos, que voy a llamar D sub IJ, la I yendo, la I, que se va desde 1 hasta N, y la J yendo desde 1 hasta N, ¿verdad? La J, que es el suscrito que indica las columnas de la matriz B, va desde 1 hasta N. Donde esos elementos de sub IJ se obtienen haciendo esta suma que dice la definición de la multiplicación de matrices, ¿verdad? Cogemos los elementos de la matriz A, que son A sub IK, por los elementos de la matriz B, ¿verdad? Los elementos de la matriz B. Esto es por Y, perdón, aquí, Y sub KJ, ¿verdad? Los elementos de la matriz X por los elementos de la matriz Y, que son Y, no J, Y sub KJ, ¿okay? Los elementos de la primera matriz, que aquí estoy multiplicando, que son los AES, ¿verdad? Los aquí, que se llaman A sub IK, por los elementos de la segunda matriz que estoy multiplicando, que en este caso es la B, que son los elementos B sub K, J, ¿verdad? Donde la K va entonces, ¿verdad? La K va desde 1 hasta P. Desde 1